Vale, retratos de Dios. Si alguno se espera que hemos conseguido de alguna forma una fotografía del Señor Jesús de hace 2000 años, pues no es el caso. Yo creo que todo el mundo ha entendido muy bien que estamos hablando de forma metafórica. Pero vamos a ver primero un poquito... sí, sabéis que yo soy un poco fanático de la etimología. Retrato, la etimología de retrato viene de retragere, retraer, volver a traer, volver a mostrar. También significa abreviar, mostrar la esencia de algo. De modo que ya empezamos a entender que cuando hay un retrato siempre nos imaginamos pues, una pintura o una fotografía, ¿no? El rostro de alguien. Un retrato trata de mostrar un poquito la esencia de alguien, digamos, las pinceladas básicas de la personalidad o de algo, ¿sí? Un retrato. Pero creo que muchos o todos conocemos, hay una expresión que se llama ha quedado retratado. Eso significa cuando alguien ha tenido una actuación o ha tomado una decisión que lo, digamos, que lo retrata, es decir, muestra la esencia de esa persona. Suele aplicarse más a situaciones negativas que positivas, pero vale para los dos. ¿Quiénes de vosotros habéis estado al tanto del bofetón de Will Smith al humorista? ¿El resto no lo habéis visto? ¿No habéis escuchado nada? Pues lo hacemos ahora. Cuando quieras. Quedaría retratado. No creo que sea. En este caso del bofetón de Will Smith en medio de los Oscars, pues muchos podrían aplicar esta frase, ha quedado retratado. Es decir, una persona que ante las cámaras, en las películas también, bueno, sabemos que es un personaje, pero cuando lo entrevistan muestra siempre una personalidad afable, simpática, cercana, de pronto tiene una actuación que te deja totalmente descolocado. Y muchos pueden decir, ha quedado retratado. Habría que ser un poquito más compasivos y tratar de pensar qué cosas hay detrás para que este hombre haya actuado así. Pero bueno, nos sirve como ejemplo, ¿no? Aquí no estamos hablando de juzgar a nadie. Pero ese es un ejemplo de ha quedado retratado. Nuestras acciones y nuestras decisiones nos retratan mucho más que las cosas que solemos poner en marcha. Aquello de no escucho tus palabras porque tus actos gritan más que tus palabras. Una cosa así, ¿no? Bueno, vamos a tratar de ver unos retratos de Dios, cómo Dios queda retratado por las cosas que hace. Todos tenemos una imagen de Dios o una idea, creyentes o no creyentes, sobre todo los no creyentes o las personas que no se han acercado mucho a la Biblia. Hace unos cuantos meses atrás, hablando del ateísmo, una de las cosas en los estudios de la tarde que hablábamos es que muchas de las personas que se declaran ateos, es decir, que no creen en Dios, en realidad no creen en las estructuras religiosas, en las iglesias, porque las acciones de estas estructuras religiosas a lo largo de la historia han llegado a tales extremos que dicen, no, pues yo no me creo ni en ellos ni en lo que dicen. Bueno, pero vamos a abrir la Biblia. La Biblia es la forma que Dios tiene de revelarse al hombre, porque Dios no es cognoscible. Dios, siendo el Dios, esto creas o no, si no crees, si eres una persona que no cree en absoluto, o que tienes las ideas así un poco, bueno, no das importancia, voy a pedir un ejercicio de... Trompeta. Voy a pedir un ejercicio un poco de... no voy a llamarlo imaginación, pero de rol. Poneros por un momento en el lugar este de... voy a hacer como si creyera, ¿sí? Para tratar de ser ecuánimes. Muy bien, la palabra de Dios es la que nos muestra cómo es Dios, porque Dios se muestra a sí mismo. No hay otra forma de conocerlo. Mis gafas. Salmo 107. ¿Por qué he elegido este salmo? Este salmo lo he elegido porque no lo vamos a leer entero. Tiene 43 versículos. ¿Estáis en el Salmo 107, más o menos? Vale. Lo he elegido porque en poco tiempo, es como un álbum de fotos, en poco tiempo pasa a mostrar varias fotografías de Dios, lo retrata. Pasamos a la siguiente. Vamos a quedarnos aquí, ¿vale? Retratos de Dios. Los primeros 3 versículos del Salmo 107 dicen, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor. Eso nos toca a nosotros, hermanos y hermanas.
a quienes ha redimido de la mano del adversario y los ha reunido de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Aquí tenemos una buena representación de esto. Aquí estamos de todas partes, ¿vale? Los que ya hemos dado un paso hacia adelante creyendo en el Señor Jesús, de todas partes del mundo. Ahora empezamos con estos retratos. Pasamos a la siguiente. Versículo 4. Vagaron por el desierto, por lugar desolado. No hallaron camino a ciudad habitada. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor, y Él los libró de sus aflicciones y los guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Los que están perdidos. ¿Eso es una? ¿Una qué? ¿Cómo? ¿Qué se ve ahí? Desierto. Una caravana en el desierto. Bueno, es pequeñita la foto. Vale. ¿Sabéis por qué se llaman caravanas? Porque pasaban por los caravansar. Los caravansar eran lugares estratégicos en los desiertos. Eran como, imaginaros, de hace pues unos 2500 o más años, como hoteles de camino. Eran lugares donde los que llevaban las caravanas podían descansar, podían dar de beber a sus camellos, podían... Bueno, y luego retomar el camino. Imaginaros una expedición, no hay GPS, no hay móvil, no hay nada que se le parezca, estrellas, poco más, y la habilidad de los de la caravana. Que, mira, detrás de estas dunas, cuando el sol se ponga en lo alto, veremos una ciudad o veremos un caravansar. Vale. Pues llega que el sol está en lo alto, pasas las dunas y no ves nada. El sol empieza a bajar, pasas las dunas y no ves nada. Desierto. Desierto es igual a muerte. Esta es la angustia de la que está hablando el salmista. Vamos a morir. Pero clamaron al Señor. Vale. Siguiente fotografía. Versículo 10. Moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Humilló pues sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor, y Él los salvó de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, rompió sus ataduras. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él rompió las puertas de bronce e hizo pedazos las barras de hierro. Otra fotografía, otra escena. Personas que... No, la siguiente. Esta, la que estábamos... No, la otra. La que estábamos con las cadenas, para atrás. Esa, gracias. Esta es otra fotografía, otro retrato de Dios. Son personas que están en cadenas, encarceladas. No son las cárceles ni de ahora ni de la Edad Media, que ya eran bastante terribles. Eran las cárceles de hace 3000 años. ¿Sí? Bueno, pues estaban ahí por causa propia. Es decir, no es que había una injusticia, está diciendo que por su causa estaban en esa situación. ¿Qué es lo que hicieron para que Dios rompiera sus cadenas? Humanamente seguramente serían bien merecidas. ¿Qué es lo que hicieron? Clamaron al Señor. En su angustia, clamaron al Señor. Y el Señor rompió sus cadenas y los hizo libres. Pasamos a la siguiente. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades y los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Entonces, en su angustia, ¿qué es lo que hicieron? Clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan también sacrificios de acción de gracias y pregonen sus obras con cantos de júbilo. Los enfermos. Los enfermos.
que en aquel momento nos podemos olvidar. Esto es una pintura del medievo. Pues bueno, tirad mucho más para atrás. Medicina, poca o ninguna. ¿Vale? Cualquier enfermedad que ahora vamos a la farmacia con una pastillita, más o menos, la podemos ya parar y reducir a nada, cualquier cosita que ahora nos puede parecer tonta, en aquel momento podría ser causa de muerte. Y el pueblo de Israel, en la antigüedad sobre todo, que luego el Señor Jesús tiene que poner los puntos sobre las íes, tenían muy asociado que si estás enfermo es que algo has hecho. ¿Sí? Pues el salmista aquí nos dice que estos enfermos que están al borde de la muerte, entre otras cosas, están en esta situación por acciones suyas, algo que han hecho, pero sin embargo, Dios envía su palabra y los salva. ¿Por qué? Si han hecho esas cosas, igual que los encarcelados. ¿Por qué? Porque clamaron al Señor. Solo por eso. ¿Porque lo merecían que los salvaran? No, porque clamaron al Señor. Igual que los que estaban en el desierto, igual que los que estaban en cárcel. Pasamos a la siguiente retrato. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio sobre las grandes aguas. Ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos y descendieron a las profundidades. Sus almas se consumían por el mal. Temblaban y se tambaleaban como ebrios y toda su pericia desapareció. Entonces, en su angustia, ¿qué es lo que hicieron? Clamaron al Señor. Y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y Él los guió al puerto anhelado. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenle también en la congregación del pueblo y alábenle en la reunión de los ancianos. Muy bien, aquí tenemos 4 situaciones. Pasa a la siguiente, por favor, que las tenemos todas en color. 4 situaciones que en aquel momento eran fácil que se diesen. Ahora no es difícil, no es probable que nos perdamos en un desierto. Lo de ir a la cárcel ya no son esas cárceles y espero que ninguno tenga que pasar por ahí. La enfermedad es algo que nos acosa absolutamente todos y las tempestades, quizá no de un barco, pero de otros tipos, todos las pasamos o las vamos a pasar en algún momento. Y en estas 4 escenas Dios interviene de una forma, Dios se retrata, lo que estamos hablando al principio. Dios queda retratado. ¿Qué es lo que aprendemos de Dios en todas estas escenas, en estas 4 escenas del Salmo 107? En la primera escena podemos ver, esta es mi lectura, yo os animo que en casa la podéis hacer y tratéis de sacar la vuestra. Misericordia, cuidado y amor por la gente que está perdida al borde de la muerte. En la segunda, santidad y justicia, porque Dios no da por bueno lo que no es. Misericordia y perdón. En la tercera escena, santidad, perdón, vida y misericordia. Y en la cuarta, la de los barcos, poder, autoridad y compasión. Porque la tormenta del Salmo 107, esas olas que suben y bajan, y que los marineros están tan mareados que ya da igual lo marineros que sean, eso lo ha levantado Dios, ese viento. Él tiene el poder, tiene la autoridad y tiene en su poder la compasión y la misericordia, porque Él es así. Y estos son 4 retratos de Dios. Puntos en común de estas 4 escenas. Todos, en estas 4 situaciones, todos clamaron a Dios. La clave no es ni quiénes eran, ni cómo estaban, ni qué habían hecho o dejado de hacer. Lo único que hicieron fue clamar a Dios en su angustia. Y Dios responde. De modo que este es Dios. Aquí lo vemos retratado. Pero, ¿y si hubiera algo más detrás de estas escenas, detrás de estos retratos, algo que está una capa un poco más por debajo y hay que tratar de verlo?
Cuando hemos leído el versículo 20, estamos hablando de los enfermos. Entonces, en su angustia, las personas enfermas clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones y Él envió su palabra y los sanó. Y los libró de la muerte. ¿A quién se le llama la palabra de Dios? Uno de los títulos, el Verbo, Jesús. Ahora vamos a hablar de Jesús. ¿Y por qué vamos a hablar de Jesús? Dos textos. Vamos a pasar por el momento del Salmo 107 y vamos a ir a otra cosa. Habiendo leído el Salmo 107, ahora nos podemos hablar de Jesús. Muy bien, vamos a ver por qué. Colosenses 1:15 dice, Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Sí? Él es la imagen del Dios que no vemos. ¿Queremos ver a Dios? Miremos a Jesús. Hebreos 1, versículo 3. Él, hablando de Jesús otra vez, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Queremos ver un retrato de Dios bien definido? Pues hay que mirar a Jesús. Vamos a pasar a la siguiente. Otras 4 escenas de la vida de Jesús. ¿Las reconocéis, estas 4 imágenes? En la primera, ¿qué creéis que es la primera? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Cómo? Sí, sí. Sobre todo le he puesto por la alimentación de los 5.000. Pasamos a la siguiente porque lo vais a ver enseguida. En Mateo 9 dice, y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Porque estaban perdidas, como la caravana en el desierto. Y el Señor Jesús tuvo compasión de todos ellos porque estaban angustiados y abatidos. La siguiente escena. Vamos a pasar. La siguiente escena es el endemoniado gadareno. Desde que Dani Rodrigo me dijo rápidamente, hace muchísimos años, el endemoniado ganadero, tengo que hacer un esfuerzo para no trabarme. Fijaros que no lo consigo. El endemoniado gadareno. ¿Os acordáis de esa escena? Era un hombre que estaba endemoniado por no sé cuántos demonios y la gente del pueblo le tenía un miedo terrible, porque le ponían cadenas y las rompía. O sea, era una barbaridad. Pero llega Jesús y lo libera. En Hebreos 9, voy a leer, Hebreos 2 dice lo siguiente. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. El Señor Jesús liberó de sus cadenas, de su cárcel, al endemoniado gadareno. Pero hace mucho más que eso. Puede liberarnos de la cárcel de la muerte, del temor a morir, porque Él da vida eterna. Siguiente escena. En 1 de Pedro, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Y esto de porque por sus heridas fuisteis sanados, hace una referencia bastante clara a Isaías 53. Sí. En Isaías 53, versículos 4 y 5 dice, ciertamente Él, el Mesías que había de venir, Jesús, llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas
hemos sido sanados. Creo que a nadie se le escapa que no está diciendo que aquel que cree en Jesús como su Salvador no va a enfermar jamás. Anda que no tenemos enfermedades encima. Y enfermedades que algunos hermanos y hermanas nuestros han partido con el Señor por una enfermedad. Nadie dice que no vamos a enfermar. ¿De qué enfermedad puede estar hablando aquí? El Señor Jesús cargó sobre sí todas nuestras enfermedades y todas nuestras heridas. ¿Qué enfermedad será esa y qué heridas serán esas? Tan graves. Más que estas enfermedades graves que tanto nos asustan a veces. Última escena. Pasamos a la siguiente. En Juan 16 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. La escena que hemos visto detrás es la escena de la tormenta, de Jesús calmando las aguas, como la calmaba a los marineros del Salmo 107. Es el retrato de Dios, es Jesús, es Dios en acción. Bueno, Dios siempre ha estado en acción, pero cuando miramos a Jesús es un retrato clarísimo. Y este es Dios, el que guía a los perdidos, el que libera a los cautivos, el que sana nuestras heridas y el que calma nuestras tormentas. Compasión, liberación, carga con tus heridas y con las mías. Y es un refugio seguro. Este es Dios. Dios queda retratado. Pero a unos niveles que ya hemos visto, a veces se nos escapan. No es solamente que liberase al gadareno de las cadenas del demonio que lo tenía ahí poseído y lo había hecho un animal. Lo liberó de eso, claro que sí, pero también de la muerte eterna. ¿Y cuántos? Si nos ponemos en situación, a día de hoy, cuando nosotros o alguien a quien queremos cae enfermo, vamos corriendo al médico y al hospital. Y ahí se hará lo que se pueda. Imaginaos en los tiempos de Jesús. ¿Acaso si supiéramos que Jesús va caminando por Gaspar Aguilar, no iríamos corriendo a verle? No iremos a verle. A acercarnos con nuestras heridas y nuestras enfermedades o a llevar a alguien a quien amamos. ¿No lo haríamos? Corriendo. Y más que eso, Dios libera, Dios sana, Dios protege y Dios te guía. Ese es Dios. Habéis escuchado, entramos no en la conclusión, pero en la recta final. Habéis escuchado muchas veces, imagino, eso de Jesús es la respuesta a todas las preguntas. ¿Alguna vez lo habéis escuchado quizá? Vale. Jesús es la respuesta. Vale. Vamos a pasar a un último retrato. No os voy a enseñar más. Último retrato de Dios. Ahí está. ¿Por qué siempre la cruz? Los cristianos somos muy pesados con la cruz. Y luego tendremos aquí pan y vino que representan, es pan y es vino, pero representan lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Sí? ¿Por qué somos tan pesados con esto? Recuerdo a la biografía de un lama tibetano que, huyendo de la invasión china al Tíbet, pues después de muchos años allí, se empieza a acercar al mundo occidental. Y él cuenta cómo al principio le sorprendía que los cristianos adorasen a un hombre torturado en una cruz de madera. O sea, ¿qué es esto? Bien. Esta semana una persona me pasó para que lo viera y dijo, a ver qué os parece esto. Y tuvimos por Telegram un pequeño diálogo, dos hermanos de la iglesia, sobre un pequeño vídeo donde alguien hablaba de Jesús, no era alguien creyente, pero hablaba de Jesús como un revolucionario, ¿no? Lo presentaba como alguien que había venido para enseñar que nos podemos liberar de lo establecido, contra la tiranía de lo impuesto, que te puedes liberar, y no era creyente, y utilizaba textos bíblicos para hablar de que Jesús, fíjate, que Jesús llegó a morir por lo que pensaba,
Entonces, esto no es solamente algo que sucede entre personas que no han leído la Biblia con un mínimo de, digamos, de honestidad, de objetividad. Si nos descuidamos a veces entre las personas, entre las iglesias, a veces empieza un poco a filtrarse algo de esto. Jesús como una especie de maestro y ejemplo del amor y una buena ética. Y este hombre y otros lo que expresaba era como que Jesús había muerto por sus ideas. Eso de que Jesús murió como murió porque vivió como vivió. Como que alguien tan convencido de lo que dice que incluso le llevó a la muerte. Y la gente lo mató porque pensaba así. En esta conversación llegamos a la conclusión, yo digo, cuando estaba escuchando esa pequeña charla que daba este hombre, digo, eso me suena a un coaching, alguien que está enseñándote a crecer. Vale, pues no tiene nada que ver con eso. Jesús no murió como murió porque vivió como vivió. Es una cosa bien distinta. Efesios 5. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Jesús se dio, no se lo llevaron agarrado de la túnica, se dio. En el capítulo 10 de Juan, si tenéis las Biblias a mano, podéis abrirlo, son 4 versículos nada más. Está hablando de que Él es el buen pastor y dice lo siguiente. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús no fue arrastrado a la muerte por cómo pensaba y por cómo enseñaba. Jesús se ofreció. Dio un paso adelante. Si no se hubiera ofrecido, nadie le hubiera tocado ni un pelo. Algo que le tuvo que recordar a Pedro cuando estaban en el huerto y lo estaban prendiendo. Este es el retrato más impactante, a mi parecer, del Dios al que yo quiero servir y seguir. Y al que quieren servir y aman mis hermanos y hermanas. Este es el retrato. Él se dio, no lo mataron, se ofreció. Se entregó. ¿Y por qué era necesario que muriese? ¿Y por qué? Y aquí vamos a hablar de algo que tiene que ver con la ley de la proporcionalidad. ¿Por qué la gente está tan enfadada con Will Smith? Que golpe de timón en el argumento, ¿eh? Vuelvo a Will Smith. ¿Por qué la gente está tan enfadada con Will Smith? Pobrecito mío. Porque fue desproporcionada su respuesta, porque no hay proporcionalidad en la respuesta. Si este hombre, el que estaba presentando, hace un chiste de mal gusto y ofensivo, otro cómico de allí se lo recordó, podría haberse levantado y verbalmente, proporcionalidad, decirle 4 cosas y que se callara. Habría sido impactante, pero fue desproporcionada la respuesta. Eso es lo que enfada. Vale. Ley de proporcionalidad. Si yo le digo algo feo a Reyes, por ejemplo, y Reyes, lógicamente, se ofende, pues yo tengo que pedirle perdón. Y cuando caiga en la cuenta, le pediré perdón. Pero si mi ofensa es más grave, pedir perdón es necesario, pero quizá tengan que ver más cosas, como un cambio de actitud por mi parte. Lo que sea. Ahora Will Smith está diciendo que va a ir a terapia. Vale, algo así. Bien. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué Dios tuvo que subir a la cruz? ¿No os llama la atención? ¿Por qué tuvo que hacer eso? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que está pasando para que aquí estemos los cristianos mostrando a Jesús crucificado y después resucitado? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que sucede?
Jesús es la respuesta a una pregunta que el ser humano no es capaz de hacer. Jesús es la respuesta a un desastre que el ser humano no es capaz de ver. Pasamos a la siguiente, por favor, que ya va a ser la última. Porque de tal manera amó Dios a Lili que dio a su Hijo unigénito para que, si cree en Él, tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios a César y a Jordi y a Puri y a mí. El mundo en este versículo, la palabra original es cosmos. A todos, sin excepción. Porque nos amó de tal manera que entregó a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y lo repetimos tantas veces que a veces olvidamos que quien está diciendo esto es el propio Hijo unigénito que va a ser entregado. No es Emilio, no es cualquier persona, es el propio Hijo de Dios que va a ser entregado. Está diciendo, porque Dios te ama de tal manera a ti que me ha enviado a mí, ahí, para que si crees en mí, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. El peligro en el que estamos es del mismo tamaño, ley de proporcionalidad, que la solución que Dios ofrece, su propia vida, la vida de su Hijo, el autor de la vida muriendo en la cruz. El peligro en el que estamos, la enfermedad que padecemos, las cadenas que nos atan, lo perdidos que estamos, es de una magnitud cósmica que no percibimos si la solución que Dios dio fue su propio Hijo. ¿Y qué podemos hacer nosotros ante esto? Solamente podemos hacer una cosa. La hemos aprendido en el Salmo 107. ¿Os acordáis cuál es? Clamar a Dios. De modo que si en tu vida Dios no existe porque no quieres tener relación con Él, porque te incomoda lo que dice, o no existe porque sencillamente no crees en Él ni en su existencia, plantéatelo, párate un poquito en el camino, deja de darle vueltas a los pensamientos recurrentes que ya tienes como argumentos seguros. Acércate a lo que Jesús dijo, a lo que Jesús hizo y piensa en lo que significa Dios muriendo por ti en la cruz. Y no hay que ser ni más bueno, ni más listo, ni más blanco, ni más oscuro, ni tener esta vida o tener esta otra, ni ir a la iglesia 5 veces al mes o 5 veces a la semana. Tiene que ver con clamar a Dios y pedirle perdón y misericordia. Y Dios, lo hemos visto en todos los retratos, es un Dios de perdón y de misericordia. Solamente hace falta que nos giremos a Él, que te gires a Él, que le mires y clames por su perdón y su misericordia. Por eso decimos que cuando miramos a Jesús tenemos todas las respuestas a todas las preguntas. Porque yo me puedo preguntar, ¿por qué está pasando esto en mi vida ahora mismo? Y lo que está pasando en mi vida, lo que esté pasando en tu vida, hasta te puede hacer pensar que es como si Dios no existiese o como si Dios pasase de mí olímpicamente. Pero Dios nunca jamás pasó de ti. Nunca. Murió por ti. Por eso, cuando miramos a Jesús en la cruz, vemos la respuesta a todas las preguntas, a todas las tormentas, a todas las cadenas, a todas las prisiones, a nuestras heridas, a nuestros dolores, a cuando nos sentimos perdidos. Y ahí, en la cruz, muriendo por ti y por mí, Dios queda retratado. Ese es el Dios que anunciamos y el Dios que adoramos. Pasamos a la conclusión. Ya cerramos, no os preocupéis, ya estamos cerrando. Lo reconozcas o no, en su momento yo tuve que reconocerlo, cuando tenía 18 años, de esto ha llovido bastante. Y mis hermanos y hermanas, lo mismo, en algún momento de nuestras vidas lo tuvimos que reconocer. Pero lo reconozcas o no, estás perdido por caminos que no sabes a dónde llevan, te sujetan cadenas y grilletes que no ves, aunque los intuyes, eres presa de una enfermedad mortal del alma y crees que estás en medio de tormentas que van y vienen sin saber el por qué
ni su significado. Pero en Cristo encontrarás el camino a casa, la libertad que nadie más te puede dar, la cura para tu alma y tu corazón heridos, la paz y la calma en medio de las tormentas. Como vimos en el Salmo 107, Dios no hace como que no pasa nada con nuestras vidas. Dios no es el abuelito de luengas barbas que dice, venga, vale, mira, te amo tanto que voy a hacer como si no hubiera pasado nada, ¿vale? Tu vida ha sido un auténtico desastre, has pasado de mí como si estuviera muerto, pero voy a pasarlo por alto. No puede, porque es santo y es justo. Pero tenemos a Dios tomando nuestro lugar para que podamos ser alcanzados por Él. Solamente es necesaria una cosa, que clames a Él. Termino con ese texto, 2 Corintios capítulo 5. Y todo esto que hemos visto, todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio, hermanos y hermanas míos, amados, nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, este es el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros, su iglesia, la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Y aquí es lo que los que ya hemos dado este paso en nuestras vidas, os decimos a todos los que estáis en duda, los que todavía quizás no lo habéis hecho, eso es lo que decimos, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios por él. Reconcíliate con Dios. Clama a Él, porque Él salva. Solamente hace falta eso, que clames a Él. Si tienes dudas de cómo hacerlo, si lees la Biblia y quizá dices que no entiendo estas cosas, pregúntanos a cualquiera de los que creemos en Él. No porque seamos más listos ni porque seamos mejores, no tiene nada que ver con eso, pero los que somos sus hijos e hijas hemos experimentado en nuestras vidas la compasión y el perdón de Dios. De esto podemos hablar. Podemos fallar en muchas cosas y lo haremos, intentaremos no hacerlo, queremos agradar a nuestro Dios, pero somos expertos en ser perdonados y somos expertos en ver la misericordia y la compasión de Dios en nuestras vidas. Reconcíliate con Dios, solamente Jesús salva. Amén.